Básicamente, el otro día estaba pensando, ¿no? Justo ayer estaba pensando de las lecciones que a uno le da una madre y las lecciones que le da una madre a uno, ¿no? Y cómo uno capaz que tarda hasta con el tiempo en aprenderlas, ¿no? Porque, por ejemplo, mi mamá falleció hace ya unos cuantos años y había muchas cosas que ella hacía que a mí me parecían una estupidez. O sea, me parecía una boludez lo que hacía, ¿no? Decía cosas como, qué boludez, como por ejemplo, mi mamá era una persona que daba mucho a todo el mundo que podía ayudar siempre le ayudaba. Y yo siempre me pareció como, ¿por qué das tanto si nadie te da nada a vos? Que después esa cosa se lo recompensó en cierta parte, pero por ejemplo ella vendía cosas, era peluquera también. Su principal rubro, digamos, era la peluquería, lo que más, sí, lo que más amaba era ser peluquera. Y mi mamá siempre daba, siempre. Por ejemplo, vendía, no sé, mochilas, toma, págamela cuando puedas, págamela en 20 cuotas, en 30, en 50, no, no le importaba eso. Y siempre me pareció una locura. O sea, siempre me pareció una locura la boludez que me sentía yo, ¿no? Porque es más, cuando ella falleció, nosotros con mi familia eso, ¿viste? Nos fijamos en la libreta porque ella anotaba en una libreta como que le debía y demás. Y le debía una cantidad de gente plata que era una locura. Pero ella siempre ayudaba. Y es más, una vez me acuerdo que en la peluquería estaba explotada de gente porque era una persona muy buena, era muy abundante y siempre tenía gente. O sea, nosotros nos quedamos en silla en el comedor para llevarlas a la peluquería eh, porque no entraba la cantidad de gente, hacía cola, era una locura. Y, y mi vieja tenía una amiga que necesitaba plata, estaba mal económicamente, y lo que hizo ella fue enseñarla a cortar el pelo, pagarle curso de peluquería, le dio las máquinas, les dio las herramientas, le abrió un puesto al lado del de ella, o sea, una silla al lado, un asiento, para que ella pueda cortar el pelo. Y me parecía, eso me pareció como digo, y no le cobraba un solo peso, los cortos a 100% se los llevaba a la amiga la ganancia y no le cobraba un solo peso. Y me pareció una locura de cómo ayudaba. Y ahí me di cuenta ayer que es verdad, porque la dicha está en el dar y no en el recibir, porque mi mamá se sentía plena, era la persona más feliz del mundo, era la persona más carismática, era la persona más... Siempre estaba feliz, siempre, siempre estaba feliz. Y ahí te das cuenta por qué pasa lo que le pasó, que fue algo, se podría, no sé, depende de cómo lo catalogues, ¿no? Porque puede ser malo porque sufrió una enfermedad muy grave por muchos años, pero también es otro punto de vista porque le demostró a todo el mundo, a toda la persona que conocía, que su voluntad pasa a lo físico. O sea, ella tiene una fuerza que pasa todos los estándares que puede aguantar una persona. Y eso es una locura porque ella, y esto va al otro punto, otra de las cosas que aprendí también hace poco fue que ella vivía para trabajar, literal. O sea, ella estaba con un tumor en el cerebro, con un ojo obviamente vendado porque no podía ver porque la habían operado, y trabajaba. Y no es que era por necesidad, porque nunca nos faltó nada ni nos sobró, pero a ella le encantaba trabajar, le encantaba hablar con la gente, le encantaba lo que hacía. Y eso es otra cosa de la que me enseñó que es el trabajo. Básicamente es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar y trabajar y nunca se cansaba de trabajar. Y eso me pareció una locura. Eh, y mi mamá fue una guerrera de la vida, fue una guerrera nata, una luchadora como muy pocas. Fue una persona que le encantaba vivir, que le encantaba amar, que amaba demasiado, aunque a la gente a ella le hacía mal, o gente no le devolvía lo mismo, la trataban mal o la depresión, ella amaba a su familia, nos amaba a nosotros, a todo el mundo amaba, y es una locura. Y, y yo por eso, como cuando ella se fue, ¿no? Eh, Obviamente estuve muy triste, pero estaba muy agradecido también en el fondo porque digo, ¿cuánta gente tiene una madre? ¿Cuánta gente tiene una persona ahí afuera que son una basura? O sea, que son malas madres que le pegan a los hijos. Que yo digo, mirá la madre que tuve, como pocas, luchadora, guerrera. Es una locura. Pero básicamente este era el video. Quería hablar así un poco de las cosas que le enseña la madre a uno, ¿no? Y es una locura eh, lo bendito que estoy por
haber tenido esa increíble madre, haber tenido a mi papá, que son ejemplos de trabajo duro desde abajo, y es una locura. Así que eso, y muchas gracias por ver el video.